Hola, muy buenas noches a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia, así como quiero agradecer la consideración al doctor Durán y al doctor Guillén para formar parte de este módulo de ortopedia geriátrica. Y como podemos ver, pues vamos a compartir unos minutos hablando de cartílago y síndrome de fragilidad. No tengo ningún conflicto de interés y quiero recordar esto. El cartílago, pues es ese tejido conectivo avascular. Sin embargo, va a tener que realizar algunas funciones metabólicas donde dependa de la difusión de oxígeno a nivel articular. El cartílago puede ser tres tipos: hialino, fibroso o elástico. Para fines de nuestra plática, vamos a enfocarnos en el cartílago hialino, el cual se representa en todos los sitios en color azul, en la imagen del lado izquierdo. Y una característica muy importante es recordar que el cartílago hialino, su célula que tiene, que es el condrocito, va a ser la célula encargada de sintetizar y secretar la mayoría de los componentes de la matriz extracelular. El problema probablemente aquí empiece cuando recordemos que la densidad de los condrocitos es baja. Entonces, cuando la función de esta célula se altere, probablemente inicien los problemas en su articulación. Su función importante biomecánicamente, pues es que va a soportar y dar resistencia a nuestras articulaciones. Hasta hace un tiempo se pensaba que la osteoartritis solamente afectaba al cartílago. Hoy en día se sabe que no, que es la patología degenerativa sistémica multifactorial, que va a afectar a todos y cada uno de los componentes de nuestro espacio articular. Inicia todo este problema con una inflamación sinovial importante. Posteriormente disminuye la calidad de nuestro cartílago y termina por originar un remodelado óseo, que a nivel de la cadera, vemos en esta imagen, pudiera ser una lesión de CAM, o a nivel de nuestra rodilla pueden ser la formación de osteofitos y desnudar una parte de hueso subcondral y otra parte, pues todavía ahí persiste alguna parte de cartílago. La prevalencia de la osteoartritis va a aumentar conforme aumente la edad, por lo tanto la edad va a ser un factor de riesgo tanto de osteoartritis como síndrome de fragilidad. Es un problema de salud. Solo en Estados Unidos afecta aproximadamente a 90 millones de pacientes. De todos nuestros pacientes con osteoartritis, 1 de cada 4 o 3 de cada 5 cumplirán con los criterios de fragilidad. ¿Qué es fragilidad? Bueno, pues calidad de frágil. ¿Y qué quiere decir frágil? Pues que es quebradizo, que fácilmente se puede hacer pedazos, que es débil y que puede deteriorarse con facilidad. Y es esta definición la que nos hace ver en esta imagen qué le ocurriría a un paciente con fragilidad. Tengo un paciente sano en la parte de arriba, el paciente es independiente, sufre un evento de estrés y al ser sano puede recuperarse y seguir siendo una persona independiente sin ningún problema. Ahora otro ejemplo con un paciente con síndrome de fragilidad. Es sano, es independiente, vemos que sufre una etapa de estrés, probablemente estaba en límites, vemos que tiene un síndrome de fragilidad y ya no logra regresar a esa independencia que tenía nuestro paciente. Entonces, síndrome de fragilidad son todos esos cambios fisiológicos que van a disminuir la capacidad funcional. Se dice que la prevalencia es del 10 al 20% de todos nuestros ancianos y es un factor de riesgo no solo de patologías musculoesqueléticas, sino también en otros sitios. Criterios de Fried para fragilidad, bueno, podemos ver que es disminución de peso, más del 5% del peso corporal en un año, agotamiento, disminución de gasto, dependerá si es hombre o mujer, marcha lenta y debilidad de agarre. Cuando se cumple con más de estos tres criterios, nuestro paciente entra en esa categoría de fragilidad. Algunos autores describen y defienden el uso de algunos biomarcadores, como sería dehidroepiandrosterona, hormona paratiroidea, factor de crecimiento parecido a insulina, la hemoglobina glicosilada, productos finales de glicación. Todos conocemos la estructura que tiene nuestro cartílago. Sin embargo, para fines de la plática mencionaremos y recordaremos algunos datos importantes del complejo condrón. Complejo condrón va a ser la unión de condrocitos más la matriz extracelular. Imaginemos que todo nuestro cartílago podemos dividirlo en porcentaje. 5% correspondería a condrocitos,
y el resto correspondería a nuestra matriz extracelular. Se va a repartir en colágeno tipo 2, proteoglicanos y agua. Aquella zona donde se encuentra el colágeno tipo 2 se le llama región interterritorial. El sitio donde están los proteoglicanos y el agua es la región territorial. Bueno, la región territorial va a ser la encargada de soportar principalmente el estrés por compresión, mientras que la interterritorial el estrés por tracción. Ambos van a permitirnos esa elasticidad de nuestro cartílago y protección del impacto. Sin embargo, veamos aquí, hasta antes de los 40 años, esta célula del condrocito es metabólicamente activa. El problema viene cuando se cumple y se pasa esta edad. Obviamente, al pasar esta edad, nos damos cuenta de que va a haber un cambio en la estructura de la matriz extracelular. Aunque nuestro paciente fuera joven, si tenemos excesos de carga, es decir, un sobrepeso importante o deportes, actividades físicas con impacto, se va a repercutir a nivel de los proteoglicanos, ya que una carga moderada originaría hipertrofia, pero una mínima o nula actividad va a originar una atrofia a nivel de este sitio. Entonces, es importante recordar esto. Decíamos, pasamos esa edad, nuestra célula ahora es senescente, es decir, empieza a envejecer y van a ocurrir tres cosas importantes. A todo esto se le va a conocer como envejecimiento inflamatorio. Disminuye el BMAL1, que vamos a ver más adelante, es un gen central de reloj circadiano que se va a unir a otra región llamada clock. También disminuye la sirtuina 6, que va a estar encargado y va a ir de la mano con el daño del DNA, además de desencadenar la vía de autofagia, van a disminuir los telómeros. ¿Qué es lo que va a aumentar? Bueno, la senescencia asociada a beta-galactosamida. Va a aumentar el gen supresor de tumor en P16, en P31, en P21. Y va a aumentar también la molécula SMAD 1, 5 y 8, que va a activar la señalización del factor de crecimiento transformante beta. Además, va a haber algo a lo que se le conoce como fenotipo secresor asociado a senescencia, que no es otra cosa más que el incremento en las interleucinas, factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas, algunos factores de crecimiento parecidos a insulina, adiponectina y PCR. A todo esto, nuevamente, como les decía, se le llama envejecimiento inflamatorio. ¿Qué ocurre a nivel del cartílago? En forma de resumen, disminuye el número de condrocitos y las que hay son células senescentes. Entonces empieza el catabolismo de la matriz extracelular. Nuestro lado izquierdo una imagen en la cual está nuestro cartílago y nuestro hueso subcondral sano. Aquí sería un paciente con osteoartritis leve y aquí un paciente en nuestro lado derecho, osteoartritis severa. A nivel de la matriz extracelular, ¿qué ocurre? Pues los proteoglicanos también disminuyen en número y en tamaño, lo que disminuye la cantidad de agua que se tiene en este sitio. Y gracias a los productos finales de glicación, el colágeno tipo 2 va a aumentar sus enlaces no enzimáticos. Entonces, eso altera la fisiología de nuestro cartílago. A nivel del menisco, bueno, recordar, no es un cartílago hialino, es fibrocartílago, pero esa persistencia de interleucinas elevadas y de factor de necrosis tumoral alfa va a al igual que con productos finales de glicación, va a cambiar la organización fibrilar del colágeno y disminuye los números de proteoglicanos. Y entonces, esto va a originar mayor daño. Nuevamente, una estructura importante, la grasa infrapatelar de Hoffa, donde se persiste y se perpetúa la inflamación y va a desencadenar un proceso que llega a originar inclusive una artrosis severa. A nivel del hueso, bueno, a nivel de la macroarquitectura, nuestro paciente finalmente formará osteofitos y cambiará la forma de nuestro hueso en los bordes articulares. A nivel de la microarquitectura, ¿qué va a pasar? Aquello que conocíamos como esclerosis subcondral se va a formar por disminución de osteocitos, es decir, va a haber micropetrosis, hipermineralización lacunar, y eso aumenta su rigidez en este sitio. Mientras que distal, en la parte articular, es decir, más diaficiario en nuestro hueso, vamos a encontrar una inclinación de la balanza hacia los osteoclastos, lo que va a disminuir de forma importante la densidad de minerales. Sarcopenia, bueno, recordemos
que viene del griego, que no quiere decir otra cosa más que escasez de nuestra masa muscular. Es un predictor de morbilidad, de discapacidad y de muerte, ya que la respuesta anabólica está disminuida y la señalización a través de mTOR va a estar disminuida, señalización que también va dirigida a originar autofagia. De forma muy práctica, hablando por ejemplo de la rodilla, pues bueno, el único reflejo clínico que vamos a tener es la disminución de la fuerza de nuestro cuádriceps, que va a alterar la biomecánica y de ahí va a acelerar el proceso degenerativo. Hablando de propiocepción, pues bueno, va a ser muy importante considerar el factor de crecimiento nervioso, que va a ser clave para el dolor en caso de osteoartritis. Los propioceptores y nociceptores van a estar disminuidos. Y ya casi para terminar, recordando aquel módulo de Young, el cual se nos presentaba cuando entrábamos al mundo de la ortopedia. Bueno, pues esa zona plástica que tenemos bajo la curva, ese límite elástico, cuando lo encontramos y lo conocemos, no es otra cosa más que haciendo la analogía, pues esa fragilidad, ya que si persiste ese estrés, llegará un esfuerzo final y es cuando vienen las fallas, los problemas. Recientemente, de forma importante, algunas investigaciones intentando lograr restaurar el cartílago. Hace rato hablábamos de BMAL1, que se une a este componente central del reloj circadiano, que es clock, y otros estudios también encaminados a la región crítica del síndrome de George, que es este componente, van a originar simplemente, tratan de mantener la arquitectura en la heterocromatina. Lo que de momento se demuestra es disminuye envejecimiento de las células madre mesenquimales humanas. Todavía requiere alguna investigación, sin embargo es lo que se ha encontrado. El ejercicio, a pesar de tener un síndrome de fragilidad y osteoartritis, está bien sugerido por las guías. Este tipo de actividad, de forma moderada, no está recomendado este tipo de actividades para estos pacientes. ¿Y qué va a hacer el mantenernos activos? Pues bueno, va a aumentar la lubricina, que es un proteoglicano 4, y además va a inclinar la balanza del SMAD23 para inhibir esa señalización del factor de crecimiento transformante beta, y además la lubricina va a disminuir ese factor de crecimiento nervioso, lo que nos puede ayudar disminuyendo el dolor. A forma de conclusión, bueno, pues este síndrome de fragilidad es un factor de riesgo para osteoartritis. De acuerdo a la bibliografía, puede ir desde 2.9 hasta 8.9, es decir, el riesgo. ¿Qué va a hacer? Condrocitos senescentes que disminuyen los proteoglicanos, aumentan los enlaces no enzimáticos a nivel de colágeno tipo 2, disminuye la fuerza y la masa de nuestra estructura ósea. Va a haber sarcopenia, disminuye la propiocepción. Todo esto va a pasar en un paciente con síndrome de fragilidad. En algunos también aumentará el tejido adiposo. ¿Qué se sugiere? Como ya sabíamos, simplemente para insistir, si un paciente cuida su dieta y se mantiene activo, es decir, hace ejercicio, está disminuyendo su interleucina 6 y está aumentando la lubricina. Entonces eso puede mejorar las condiciones de nuestra articulación. Y por lo tanto, es una forma de tratar problemas como osteoartritis y algo en lo que debemos de hacer mucho hincapié también es en el control del peso. Aquí estamos hablando de que aumente el tejido adiposo, pero en una persona joven también es importante controlar ese peso porque estamos quitando ya ese estrés de carga a nuestros proteoglicanos. Todavía probablemente requiera más estudios, pero ya hay cosas nuevas como esto, la estabilización de la heterocromatina. Algunos autores están defendiendo utilizar geroprotectores, algunos otros autores mencionan el uso de agentes fenolíticos. Todo esto todavía está en estudio, pero es importante que sepamos que ya hay alguna información. Se había hecho pues, se había defendido de forma importante los resultados de esto, del VX0101, sin embargo están en stand-by debido a la cuestión de la pandemia. Nuevamente, gracias por la invitación, gracias por su tiempo y espero sea de su ayuda esta plática, estos minutos, y cualquier cosa lo dejamos a consideración. Hasta luego.